Muchas gracias a la gente de CLAS por la invitación a participar en este evento. Vamos a charlar un poquitito acerca de los lubricantes para la maquinaria agrícola. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con algunas tendencias y algunos tips a la hora de seleccionar los lubricantes. Bueno, vamos a esperar que la gente pase así se acomoda. Bueno, muchas gracias por venir y vamos a arrancar con la charlita de los lubricantes. A ver. ¿Está prendido esto? ¿Sí? Bueno, lo primero es, ¿para qué una charla de lubricantes en un encuentro como este? Ustedes estuvieron escuchando acerca de tecnología de picado, estuvieron viendo las máquinas allá afuera, pero en definitiva estamos hablando que muy buena parte del éxito justamente del trabajo de este tipo de maquinarias que estuvimos viendo aquí afuera es que esté bien lubricada. Hoy por hoy, la lubricación para nosotros es clave a la hora de otorgarle competitividad a nuestra actividad como operadores de maquinaria, ya que impacta primero en la vida útil. No es lo mismo poder tener un equipo operando más tiempo con una vida útil mayor. También, obviamente, simplifica el mantenimiento, una correcta lubricación a la hora de no tener que estar haciendo reparaciones y tareas de mantenimiento que sinceramente no son necesarias si nosotros prestamos especial atención a la lubricación, pero sobre todo es clave a la hora de tener confiabilidad y disponibilidad de la maquinaria en los momentos clave de la campaña. Si nosotros no logramos esto, vamos a ser ineficientes en el manejo de nuestro plantel de maquinarias. Y también estuvimos viendo aquí afuera todas esas novedades, todas esas máquinas que nos mostró la gente de CLAS. Bueno, obviamente que esas máquinas requieren una correcta lubricación y bueno, fundamentalmente toda una correcta lubricación va a lograr que esas máquinas hagan en efecto en el terreno lo que supuestamente está en las posibilidades de este tipo de maquinaria. Ni hablar de lo que sería ahorros de costos, ¿no? Ahorros de costos de distinto tipo. Estuvimos haciendo mucho hincapié la gente de CLAS en el tema del consumo de combustible. La correcta lubricación es clave para esto también. Ahorrar combustible, reducir costos de piezas, costos de reposiciones y también de reparaciones. Bueno, antes que nada, no sé si conocen a nuestra compañía, les voy a mostrar un par de diapositivas. Total es una compañía de energía, es la cuarta empresa de todo el mundo de energía. La base está en Francia, recién había mostrado el edificio de nuestra casa matriz. Es una empresa que está enfocada en las energías renovables. Hacemos paneles solares, somos el segundo productor mundial de paneles fotovoltaicos. También trabajamos con biocombustibles y biogás y también tenemos acumuladores tipo baterías de uso industrial para almacenar la energía solar. Más o menos son 100.000 empleados de 130 nacionalidades y estamos presentes con presencia directa en 130 países, incluyendo la Argentina. Ahí pueden ver en ese mapa todas las plantas de producción de lubricantes. Nuestras dos marcas son Total y Elf, las pueden ver ahí. Y nuestra planta en Argentina está ubicada en el Gran Buenos Aires, en La Tablada. Bueno, quería contarles también en qué está trabajando Total a nivel de desarrollo de lubricantes. Tenemos tres grandes tendencias. Uno es el ahorro de combustible. Nosotros estamos
prestándole muchísima dedicación a lubricantes que logran economizar combustible. ¿Cómo se hace esto? Con lubricantes más fluidos y con unos modificadores de fricción muy específicos que logran reducir el consumo de combustible en el motor y en la transmisión, que totalizan más o menos en promedio un 2,5% de ahorro de combustible con el uso de estos lubricantes versus el lubricante que debería ir, o el lubricante, digamos, convencional de esa misma aplicación, que cumple la misma performance de lubricación. Tenemos también un énfasis en cumplir todas las especificaciones. Las más conocidas internacionales son dos organismos, uno americano y uno europeo, que son API y ASEA, pero también un énfasis muy importante en tener aprobaciones de los fabricantes, o sea, los fabricantes de equipos, los fabricantes de camiones, de maquinaria, de motores, lograr las aprobaciones para nuestros aceites. Y después, todo lo que tiene que ver con lubricantes que cuidan el medio ambiente. Para esto tenemos 3 centros de desarrollo, 2 están en Francia y 1 está en la India, que está orientado más al mercado asiático, y trabajan alrededor de 750, 800 personas, 800 ingenieros en desarrollar todas las fórmulas. Y todas esas fórmulas también hace que todos esos centros de desarrollo hace que nosotros podamos estar asociados a muchas empresas que fabrican equipos, maquinaria, motocicletas, automóviles, que vienen a Total para que nosotros desarrollamos los lubricantes de todos los modelos que van a salir de acá a 5 años. Y, por ejemplo, uno muy importante, nuestro principal partner a nivel mundial es CLAAS en lo que hace a maquinaria agrícola. Nosotros desarrollamos todos los lubricantes que se requieren para lubricar en forma correcta todas las máquinas que estuvimos viendo ahí afuera. Bueno, también en esos centros de desarrollo testeamos alrededor de 1000 fórmulas por año, más o menos, para lograr, entre otras cosas, lubricantes que digamos, resisten las condiciones más extremas que puede sufrir un lubricante, como son este tipo de competiciones. Bueno, hablando de aceites y yendo un poco más al grano de, bueno, cuáles son los tips a la hora de elegir un aceite. ¿Cuál es el mejor aceite para mi máquina? Es una pregunta que me gustaría ver si alguno puede decir la respuesta. ¿Cómo? ¿El nuevo? Un poco una media verdad, digamos. Pero no, en realidad el mejor lubricante para digamos, el equipo, la máquina, la moto o el auto que nosotros querramos lubricar es el que cumple con lo que pide el fabricante para ese lubricante, ¿sí? El fabricante del vehículo, no el fabricante del aceite, ¿sí? Normalmente, si uno se fija en el manual de propietario de cualquier maquinaria, vamos a tener digamos, básicamente en lo que hace a lubricantes se muestran 4 grandes temas. Uno es la composición, o sea, qué tipo de aceite va a requerir. Después, un segundo es una especificación de performance, que quiere decir un nivel mínimo de performance que tiene que tener ese aceite. Después, una viscosidad y una recomendación de servicio. O sea, cómo adaptar todo eso al servicio en el cual está operando esa máquina. Bueno, ¿cómo se hacen los lubricantes? Los lubricantes se hacen mediante un proceso que es una mezcla, se llama blending, y se mezclan aceites base, que son los responsables de la acción física de los aceites, con aditivos, que es lo que mejora la performance química de los lubricantes, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto aditivo o qué tanto básico va a tener un aceite? Depende de la aplicación. Por ejemplo, las aplicaciones más importantes que requieren más aditivación son los aceites de motor, que podemos encontrar hasta un 30% de aditivos, y un aceite hidráulico, por ejemplo, va a ser prácticamente todo aceite base y muy poquitito de aditivo, ya que el aceite base
brinda toda la lubricación prácticamente. Bueno, ¿qué diferencia hay entre las distintas tecnologías? Seguramente habrán escuchado hablar de aceites sintéticos, semisintéticos, minerales. ¿Qué hace que un aceite sea sintético, mineral o semisintético? ¿Alguno tiene alguna idea de esto? Muy poco. Bueno, básicamente es el tipo de básico. Si el básico viene de la refinación convencional del petróleo, el aceite va a ser mineral. Y si viene de procesos que implican la manipulación de una base mineral o la síntesis de una base de tipo química, entonces el lubricante va a ser de tecnología sintética. Y los semisintéticos normalmente en la jerga son los lubricantes en los cuales se mezcla una partecita de mineral y una parte de los otros aceites. ¿Vamos bien? Y después tenemos los aditivos. Los aditivos se usan para corregir y darle determinadas características al lubricante que no lo puede dar el aceite base. O sea, con el aceite base no se puede lograr la performance de lubricación que requieren las máquinas actuales y es necesario corregir algunas cosas o darle algunas propiedades que el básico no tiene mediante el agregado de distintos tipos de aditivos, ¿no? Que tienen que ver con la limpieza, con la lubricación, con la oxidación, etc. Bueno, básicamente hablamos del tipo de aceite. Bueno, podemos tener un aceite mineral, un aceite sintético, un aceite semisintético en cuanto al requerimiento. La segunda cosa que nos va a pedir un manual de fabricante va a ser un cumplimiento de determinadas normas o niveles de performance mínimo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el lubricante es capaz de entregar una prestación como mínimo de lo que pide esa norma, ¿sí? Las normas más usuales hasta hace poquitos años eran las de ASEA y API. API son las normas americanas, seguramente en los últimos años han sentido hablar de las normas API, pero bueno, estas normas vienen cada vez en mayor retirada. O sea, realmente estas normas hoy por hoy prácticamente no tienen ningún significado a la hora de lubricar un equipo de última tecnología. Disculpen que hablo más fuerte, pero la lluvia me tapa la voz. ¿Qué pasa? Todos los fabricantes lo que han buscado en los últimos años es, dado que esas normas ya no sirven para reflejar el lubricante que necesitan, en los últimos años cada fabricante ha sacado sus propias normas. Así, cada uno de estos fabricantes y muchos otros tienen sus propias normas en cuanto a lo que tiene que cumplir un aceite. Estas normas son mucho más exigentes y mucho más, digamos, específicas para la maquinaria que lo que puede aportar una norma de un organismo internacional. Dentro de lo que son las normas, es muy distinto tener lo que se dice nivel de aprobaciones. Nosotros logramos aprobaciones y trabajamos en lograr aprobaciones de los principales fabricantes para nuestros aceites. Aquí pueden ver de Scania, Detroit Diesel, Mercedes-Benz, de Cummins, de Deutz, ZF, Volvo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estos fabricantes ensayaron y probaron nuestros aceites y lo aprobaron para determinada norma de prestación de cada uno de estos fabricantes. Bueno, la viscosidad, conocen, esta es otra cosa que cada una de las máquinas va a recomendar, una viscosidad determinada que tiene que ver con la fluidez. Los lubricantes más viscosos son menos fluidos y los lubricantes menos viscosos son más fluidos. Y así tenemos lo que se llaman grados de viscosidad, que puede ser, por ejemplo, un grado SAE es una clasificación y tenemos, por ejemplo, 15W40, que es el más común, que seguramente lo conocen. El 15W está relacionado con un comportamiento de fluidez en frío, que quiere decir que el lubricante es fluido en frío.
Y el 40, o la última parte de esa sigla, es la viscosidad en caliente, que quiere decir que conserva un mínimo de viscosidad en caliente. Cuando el lubricante cumple 2 grados, uno en frío y uno en caliente, se llama multigrado, ¿sí? Cuanto más alto es el número que acompaña la W o el otro número, quiere decir que la viscosidad es más alta, o sea, el lubricante es menos fluido. ¿Por qué es importante la viscosidad y por qué está en todos los manuales? Porque mantener la viscosidad adecuadamente va a dar una menor fricción, por ende una mayor vida útil y un menor desgaste de los componentes de la máquina. Obviamente que cuanto más adecuada y más parecida esté la viscosidad a lo que pide esa máquina, el consumo de combustible también se va a reducir. También va a facilitar el arranque en frío, que es un momento crucial en el desgaste de una máquina. El 80% del desgaste de un motor es en el arranque en frío, en los distintos arranques en frío. Y después también una correcta viscosidad va a lograr una buena fluidez y una mejor refrigeración de las piezas que están siendo alcanzadas por el lubricante. Bueno, otra pregunta que es bastante común a la hora de estar en la calle y a charlar con los clientes, que te preguntan, bueno, ¿cuánto dura tu aceite? ¿Cuánto dura tu lubricante? En realidad, el que determina cuánto dura un lubricante de determinadas características es el que fabrica la máquina, no el que fabrica el lubricante, ¿sí? Esto es muy importante que lo sepamos. Por eso, ellos en el manual ponen justamente cada cuánto hay que cambiar un aceite que tiene determinadas características de performance, determinadas características de viscosidad y determinada composición. Entonces, esto es lo que redondea lo que encontramos siempre en los manuales de fabricante. Pero bueno, ¿cuánto dura un aceite? Es muy variable. Depende del tipo de motor que se trate, si es Euro 5, Euro 4, Euro 3, en maquinaria agrícola es Tier o Stage, son distintas generaciones de motores. Tenemos también el tipo de servicio, si hay carga muy pesada, cuánto se usa en un año, o si se usa en una base de muchas horas por día, va a cambiar la duración del aceite. También qué aceite estemos usando, si es un aceite de más tecnología o de menos tecnología. ¿Qué combustible usamos? O sea, un combustible de mala calidad va a dañar, mejor dicho, el aceite se va a deteriorar más rápido porque justamente tiene que ayudar a neutralizar todas esas impurezas que trae ese combustible. También el régimen o la velocidad, la intensidad a la que se usa esa máquina. Bueno, esto por ahí no es tan importante, pero en vehículos que andan en tráfico urbano, el parar y arrancar es una condición muy estresante para los lubricantes también. Y también si hay presencia de polvo o tierra, esto hace que el aceite también dure menos. Al entrar contaminación, el aceite dura menos. Entonces, también el tipo de mantenimiento que hacemos. Entonces es muy difícil decir cuánto dura un aceite. Y el que mejor sabe cuánto dura un aceite de tal calidad, de tal composición y con tal viscosidad es el fabricante, porque es el que conoce mejor la ingeniería de ese equipo. Bueno, vamos a hablar un poquito de aceites de motor, que es lo importante acá. Las grandes tendencias que tenemos hoy por hoy es a lubricantes más fluidos. Básicamente estamos hablando de que todas las maquinarias que están saliendo hoy en los países de primer mundo, como las que pueden encontrar aquí afuera, están en viscosidades cada vez más fluidas, cada vez más baja la viscosidad. Normalmente, hoy por hoy, lo estándar es 5W30, pero cada vez hay más grados de viscosidad. Tan es así que ustedes pueden ver a la derecha, al final, el último numerito, ya a partir de diciembre de este año va a haber un nuevo grado de viscosidad que es 16, pero también hay otros grados que van a entrar dentro de muy poco, que son 8 y 12. Así que dentro de poquitos años vamos a poder tener, por ejemplo, un lubricante
0W8 ya están especificados esos grados de viscosidad. Y lo fundamental en el tema de la viscosidad y la fluidez es el ahorro de combustible. Cuanto más fluido es el aceite, más economía de combustible. Bueno, otra gran tendencia en los motores, las emisiones. Normalmente una combustión totalmente limpia, debería producir vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno gaseoso. Eso es una combustión ideal. Obviamente en el mundo real esto no existe y tenemos distintos tipos de contaminantes que se producen en la combustión normal y todo esto se traduce en legislación. Hoy por hoy, no sé si han escuchado hablar de las normas Tier. Fíjense que en lo que tiene que ver con NOx, el Tier 4 final, que es la norma vigente desde 2014 en Estados Unidos, redujo la cantidad de emisiones de un motor en cuanto a óxidos de nitrógeno en un 94,5%. O sea, lo que antes se emitía, antes de que existiera esta legislación, hay que reducirlo a 5. Si vos emitías 100 por el motor, ahora podés emitir 5,5. Y lo mismo con partículas, 4%. Todo esto no se puede hacer en el motor, hay que tratar los gases del escape para eso. Y para eso existen distintos mecanismos que seguramente los vamos a ir viendo en maquinaria agrícola en los próximos años, como son válvulas EGR, que es lo más difundido hasta ahora, pero filtros de partículas, catalizadores SR, que quizá lo hayan escuchado hablar de las normas Euro 5 también en transporte. Bueno, otra cosa que nos encontramos en la calle, que muchas veces te dicen, sí, tengo un motor que está un poco gastado y el mecánico me recomienda poner un lubricante con un poco más de viscosidad. Bueno, y que hay aceites especiales que son para alto kilometraje. Bueno, este es otro mito también que hay que derribar. El motor, digamos, si consume aceite, no se va a arreglar poniéndole un aceite de más viscosidad. Es un daño mecánico que ya tiene el equipo y obviamente que no se puede arreglar con el lubricante. Y lo bueno sería haber lubricado en forma correcta a ese vehículo antes de llegar a esa situación. Pero bueno, los aceites no solucionan problemas mecánicos y la viscosidad que tiene que tener un aceite siempre es la que recomienda el fabricante. No hay que improvisar, no hay que hacernos los sabios e inventar cosas que el tipo que diseñó esa máquina nunca lo estuvo pensando, ¿sí? Bueno, otra cosa que te encontrás en la calle muchas veces es cuando te dicen, bueno, es un 1540, son todos iguales. Y bueno, un poquito de lo que estuvimos hablando recién cuando mostramos, 1540 solamente es una viscosidad, no habla de prestación del vehículo, no habla del tipo de motores que se pueden lubricar con él. O sea, es solamente una viscosidad. Entonces, tenemos que asegurarnos que un 15W40 puede ser sintético, puede ser semisintético o puede ser mineral. Entonces, una máquina puede tener un requerimiento en cuanto a composición. También puede tener un requerimiento de performance, que el 15W40 solo no nos dice qué performance tiene ese aceite. Y tampoco nos dice si tiene capacidad de, digamos, interactuar con los organismos o los sistemas de posttratamiento, como son los filtros de partículas, los catalizadores, etc. Entonces, solamente, si nos hablan de viscosidad, pensemos que solo eso, es solo qué fluidez tiene ese aceite. No habla para nada de la performance de ese aceite. Bueno, en transmisiones hay una clasificación que es muy conocida, que es la API GL4, GL5, y también en la calle muchas veces te encontrás como que la gente te dice, bueno, me ofrecieron un 80-90, uno es GL5, el otro es GL4, el GL5 es mejor. Bueno, no es así tampoco. ¿Por qué? El GL5 y el GL4 se usan para distintas cosas. El GL4 se usa
para caja de cambios y el GL5 se usa para ejes y diferencial. Entonces, dos lubricantes, la misma viscosidad, uno tiene un número más alto que el otro y nos puede inducir a pensar que es mejor. En realidad, pensemos muy bien a la hora de elegir un lubricante, ¿qué estamos necesitando? ¿Estamos necesitando un lubricante de caja o de ejes? Y en base a eso, tomamos la decisión. Básicamente, si usamos un GL5 en una caja, vamos a tener problemas de desgaste de sincronizadores. No sé si alguno lo habrá tenido ese tema. Y si usamos un GL4 en un diferencial, lo vamos a romper porque no soporta la carga que tiene un diferencial. Bueno, voy a pasar un poquito rápido por esto. Un poco la estrategia a la hora de seleccionar un aceite de transmisión sería esta. Digamos, si son cajas, más bien modelos de cajas de cambios antiguas, podemos ir por un lubricante GL4. Si son cajas sincronizadas un poquito más modernas, de las últimas de ZF, ya tenemos que ir no a un GL4, sino a lo que pide el fabricante. Y si buscamos un lubricante de eje, podemos buscar un lubricante que cumpla GL5 para los más antiguos o para los ejes motrices o los ejes y diferenciales más modernos, otra norma que se llama SAE J2360, cualquier cosita, cualquier consulta me lo preguntan después. Bueno, aceites multifuncionales son aceites que se pueden usar en varios mecanismos a la vez del tractor. Tenemos uno que es el UTTO, que se puede usar en los mecanismos que están en verde, y tenemos uno que se llama STOU, que se puede usar en todos esos y además en los que están en celeste. Bueno, ¿cómo se logra eso? Ustedes pueden ver aquí en los grados de motor en rojo, los grados de viscosidad en rojo, que son los grados de viscosidad hidráulico. Ahí podemos ver, por ejemplo, el ISO 68, que digamos se ve ahí en la parte baja de esa tabla, equivale en aceite de transmisión a un 80W y en aceite de motor a un SAE 30. O sea, en viscosidad el aceite es parecido y generalmente se logran aditivar de forma tal que sirve para todos los mecanismos. ¿Qué beneficio tienen estos aceites? Básicamente logísticos y de gestión y simplificar la lubricación. Bueno, después refrigerantes. Un pequeño, ya estoy terminando, llegando al final, un par de tips acerca de los refrigerantes. Es importante señalar que la mayor causa de fallas de un motor se originó en un mal manejo del circuito de refrigeración y del líquido refrigerante. Es un 22% de la falla del motor se originan en el tema del circuito de, entre comillas, de refrigeración. 7 de cada 10 vehículos tienen corrosión u óxido adentro del circuito de refrigeración. Y pensemos que una capita de medio milímetro de sarro reduce el intercambio de calor del circuito en un 40%. Así que fíjense lo importante que es eliminar ese sarro y lograr un buen intercambio de calor con el líquido. El 40% de las paradas, esta es una estadística de Cummins y Caterpillar, que son fabricantes los más grandes de motores a nivel mundial para servicio pesado. El 40% de las paradas de estos grandes motores, ya sean maquinarias o en equipos estacionarios, obedece a un mal manejo del circuito de refrigeración, así que prestémosle atención a ese tema. El circuito de refrigeración necesita de todos estos componentes. El agua, que es lo que intercambia el calor, lo que permite evacuar el calor del motor. Un alcohol, que es lo que le permite aumentar el rango de temperaturas, tanto de congelamiento como de ebullición. Y después, el paquete de inhibidores de la corrosión. Necesitamos todo esto que esté presente para lograr un buen cuidado del circuito de refrigeración. Bueno,
Hablando un poquitito de hidráulicos, simplemente un slide. El hidráulico sirve para transmitir energía. Entonces, ¿qué es lo importante en este tipo de circuitos? La viscosidad. La viscosidad tiene que ser lo suficientemente fluida y tiene que también tener un mínimo para que esa transmisión de energía sea eficiente y no se rompa y no se pierda el trabajo de ese aceite ni con la temperatura ni con el esfuerzo mecánico. Bueno, básicamente esa era la charlita. Cualquier consulta que ustedes quieran hacerme acerca de cualquiera de estos temas, si quieren ampliarlo en profundidad, después lo podemos ver más adelante. Los voy a dejar con mi compañero Tomás, que va a hacerles una anuncio. Hola, buenas tardes, mi nombre es Tomás Campos, yo trabajo en Total. Antes que nada quería hacerles una consulta. ¿A alguno le gustan las promociones o les parece interesante? ¿No? ¿Sí? ¿Algún fondo? Vamos, bien. ¿Algún otro? ¿El resto no? ¿Dos? ¿Sí? Vamos, bueno. Les voy a mostrar una promo muy cortita, pero quizá esto sea un adelanto de lo que estamos preparando para el año que viene. La promo muy simple, tiene un combo, y el combo se compone de un puerto para motor, que ustedes lo conocen, se llama Agrimod Ultratech 10W40, un puerto de transmisión que es el AgriShift MT80W90, un puerto hidráulico que es el Arihiro o Arihide, como quieren llamarle, y un refrigerante que es el refrigerante Class 50. Todos productos de Class, y el combo se compone de 6 baldes de motor, 3 baldes de producto de transmisión, 2 baldes de producto hidráulico y 3 baldes de refrigerante. Esto más o menos, si no me equivoco, son 14 baldes o 280 litros. Este es el combo que estamos ofreciendo, que les va a ofrecer a ustedes nuestro socio que es Class. Y ustedes sabrán que está lloviendo mucho, lamentablemente eso en exceso no es una buena noticia, pero quizá cuando vuelvan a su casa o al campo, donde sea, van a tener la chata seguramente bastante embarrada. Así que vamos a hacer una promo y vamos a entregar esta Karcher, que es una hidrolavadora. No sé si conoce la marca, es una de las hidrolavadoras, la marca de hidrolavadora más conocida del mundo y además también el sponsor oficial del Dakar, que creo que le va a ser de mucha utilidad cuando vuelan con la camioneta embarrada, no solamente para la camioneta, sino también para el tractor y toda la maquinaria que tengan. Esto es muy simple. Desde hoy hasta el 14 de diciembre, que es la experiencia forrajera de Meguino, quien más combos compre, los primeros 4, los 4 que más combos compren, automáticamente se llevan la hidrolavadora. Así de mecánico. El que más compró se lo lleva, el segundo, el tercero y el cuarto, que más combos compren, se la llevan. En caso de que haya algún empate o haya más de uno que compre lo mismo, se va a evaluar o se va a valorar la compra durante el año con Class. O sea, si hay 2 personas que compraron la misma cantidad de combos, quien haya comprado más durante el año, se lleva la hidrolavadora. La promo arranca hoy y la experiencia forrajera de Meguino, que es el 14 de diciembre, se van a comunicar los ganadores. Así que nosotros vamos a hacer un flyer, les vamos a mandar para que lo puedan tener. Cualquier consulta se pueden comunicar directamente con José o nosotros. ¿Le parece interesante? ¿Más o menos? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, esto es para arrancar, así que el que le interesa, buenísimo, y el que no, seguiremos trabajando. Esta es un poco la grabadora. Muchas gracias.